Muy buenas de nuevo, saludos desde Pucela, David Fraile con un nuevo análisis. Me da una rabia tremenda porque bueno, esta mañana estuve preparando el gráfico de Berkeley, marqué una zona de resistencia y la verdad no pensé que iba a hacerlo en un día, el atacar directamente la zona de resistencia y bueno, pues pegar la caída que ha pegado después. Vamos a analizar varias acciones de las que tenemos solicitadas, entre ellas Berkeley Energía, y sin más pasamos a los gráficos que creo que José me tiene aquí preparados varios. Bien, pues nos ha preparado José aquí el gráfico de Brofoods, que era una de las acciones que nos había solicitado, incluso creo que antes de irnos de vacaciones. Vale, gráfico semanal, bueno, pues estocástico lento mostrándonos fuerza, los estocásticos rápidos además girando al alza y en principio pues con vistas a atacar también la zona de sobrecompra. El estocástico lento ha conseguido situarse en esta parte alta mostrando fuerza, el RSI todavía no ha atacado esos niveles de sobrecompra extrema que nosotros pedimos y el MACD, como veis, girado al alza tras corte al alza cerca de la línea de cero en el gráfico semanal. Entonces pues bueno, movimiento al alza, tendencia alcista muy clara con las medias móviles mostrando pendiente alcista, por lo menos la de 55 sesiones, aunque la de 133 es verdad que la tenemos más planita. Corte al alza nuevamente entre las medias en el gráfico semanal, y si nos acercamos un poco al gráfico diario pues tenemos un posible canal alcista, tenemos ahí la proyección de esta línea de mínimos que podemos tirar aquí abajo, ¿vale? Esta línea de mínimos, esta directriz inferior alcista, si la proyectamos en esta parte de arriba, pues tenemos al precio cotizando en esos niveles, en los niveles máximos de esa línea. He detectado una proyección, bueno, muy cerca de esa zona, en la zona de los 21.10, 21.20, viene de, bueno, pues proyectar esta misma onda sobre esta. Por similitud entre ondas, si tiramos esta onda y la proyectamos al alza sobre estos mínimos, pues nos dan una proyección en esa zona que está muy cercana a la cotización actual de Brofoods. Desde ese punto el precio bueno, pues ha frenado el ascenso, no obstante todos los indicadores son alcistas, tenemos a los estocásticos en zona de sobrecompra, tanto el lento como los rápidos, el MACD por encima de la línea de cero y cortado al alza, avanzando, y el RSI es el que aún no se ha situado en zona de sobrecompra, es decir, es el que todavía no se ha metido en niveles en torno a los 80, quizás que de ese movimiento al alza no lo sabemos. Lo que sí que me gustaría remarcar el soporte de largo plazo. Tenemos dos zonas de soporte importante, una en la zona de los 17,98 y 18 euros por título de Brofoods, y tenemos uno un poco más bajo en la zona de los 17,10, cosas así. Estos soportes, si nos fijamos, corresponden a todo el tramo alcista que tenemos aquí. Si lanzamos los retrocesos de Fibonacci tenemos el 38.2 en esa zona, y este otro bueno, pues muy cercano a la zona del 61.8 de la última onda al alza, es decir, de este movimiento alcista, de esta onda que tenemos aquí. Importante que no se perdiera tampoco esta directriz inferior alcista de corto plazo, y si se perdiese pues buscaríamos apoyo en la zona de cruce de la media de 133, zona muy cercana al 61.8, en fin, la zona de los 18 euros. A la pérdida de los 18 euros, límite del bien y del mal, además diría, porque bueno, entonces ya amenazaría incluso la zona de la directriz inferior alcista. Límite entre el bien y el mal, como digo, la zona de los 17 euros. Entonces a vigilar estos niveles, y en el corto plazo, pues bueno, de la propia onda alcista que tenemos, esta última onda alcista, pues zona del 38.2, zona de los 19,26, habría que barajarla también como zona de soporte. Lo copiamos aquí para que en el corto plazo, pues si queremos incluso, pues bueno, realizar compras especulativas o cosas así, apoyo en esta zona, y si encima coincide con la directriz inferior alcista de corto plazo, pues ideal. Pasamos al análisis de Berkeley Energía. Como os digo, bueno, una rabia tremenda porque bueno, pues cuando tenía preparado ya el gráfico, pues bueno, me puse a analizar el oro y otras cosas, y al final bueno, pues no he podido subirle antes, pero quería que vierais que bueno, pues teníamos el nivel de Fibonacci tirado, teníamos en esta onda bajista desde la zona del hueco, la última penetración bajista del precio, ahí en el 38.2 pues encontrábamos el primer nivel de resistencia, es esta zona que tenemos aquí. Lo había dejado preparado, como digo, para bueno, pues marcarla, zona que se ha visitado. Por supuesto no hay cierres por encima porque desde esos niveles pues bueno, el precio se ha movido muy rápidamente a la baja. En principio puede haber completado una onda alcista, pero bueno, pues al final esto es bolsa, y si la especulación comienza y empiezan a calentar el valor, pues puede irse a niveles mucho más altos. Tenemos incluso una proyección en la zona del 0,91 que teníamos ahí, bueno,
bueno, pues una curva de media que no nos lo enseña aquí el gráfico de Bank Inter, pero como veis ahí estaba la curva de la media de 55 sesiones a la baja y podría ser, como digo, bueno, pues un segundo objetivo alcista en la zona de cercana a un euro por título de Berkeley. Increíble cuando la teníamos, bueno, pues siquiera hace unos meses cotizando en 0,22, 0,25. El nivel de soporte que marcábamos sobre el gráfico y en unión con el tridente que teníamos dibujado alcista, ¿vale? El apoyo en estas dos zonas, el doble apoyo, digamos, en estos niveles, impulsó al precio. Comentábamos que cierres por encima de este nivel, ¿vale? Bueno, pues darían, lo habíamos incluso proyectado en anteriores análisis, que el movimiento de esta vela, su ruptura al alza, nos daba una proyección en torno a los 0,55, 0,54, por ahí. Entonces, bueno, pues proyección cumplida, finalmente funcionó la estructura de vela maestra, muy importante en el gráfico semanal, puesto que esta ruptura nos viene del gráfico diario, pero en el gráfico semanal tenía también esta estructura de vela maestra. Entonces, importante también ver el cierre semanal, que sea por encima de la zona de los 0,38, pues así, para intentar mantener la estructura alcista en el precio. Indicadores, pues como veníamos alertando, el RSI ataca zona de sobrecompra, el estocástico lento consigue meterse en la zona de sobrecompra tras este primer ataque, con lo cual nos demuestra que hay fuerza alcista, y ahora pues bueno, lo ideal sería que en un retroceso pues los estocásticos rápidos nos den una entrada en la zona de los 35-40 una vez que hayan atacado, si llegan a la zona de sobrecompra. Por mirar un poco ahora la zona de soporte de corto plazo, vamos a llamarle, yo tiraría un FIBO a esta última onda que tenemos aquí, y la zona de soporte importante yo la considero el 0,37, 0,38. En el 0,41 tenemos, que lo comentaba en uno de los comentarios, lo he leído, yo veo zona más importante esta del 0,37 porque es el 61,8, porque es la zona que ha estado actuando de resistencia. Entonces, bueno, zona a no perder, yo esta zona no me gustaría verla perder. En caso de pérdida, pues bueno, tendríamos que caer a niveles más bajos de soporte, tendríamos que estirar ya este primer FIBO que teníamos de todo el movimiento al alza, ¿vale? A esta zona de aquí, y en este FIBO, digamos, de toda la onda alcista, es decir, lo que es el movimiento desde los 0,07 a los 0,60, increíble, pero bueno, de todo este movimiento yo la zona de soporte que consideraría importante sería la del 50%. ¿Por qué? Porque la media de 55 sesiones va a venir a apoyar este nivel, es decir, con este impulso la media también va a seguir moviéndose al alza. Entonces delimitaría, yo vería la propia zona de resistencia, incluso bueno, pues ampliarla un poco más, esa zona de ahí, 0,37, 0,39, y como segunda zona de soporte importante, pues soporte de más largo plazo, establecería el nivel de los 0,33, 0,325, este nivel del 50% de Fibonacci. Yo esa la consideraría la zona de soporte más fuerte, bien corto plazo, medio plazo. Veis cómo es el movimiento, con lo cual no se extrañe ver ahora pues movimientos bruscos tanto a la alza como a la baja. Enhorabuena a los que confiasteis pues bueno, en las zonas de soporte que marcábamos, en las zonas de la directriz, porque bueno, pues como veis el precio ha dado más de un 100% de rentabilidad a las compras desde estos niveles, es decir, ha duplicado el valor. Sin más, pasamos ahora al gráfico de Talgo. En Talgo encontramos bueno, pues una onda bajista muy fuerte, apoyo en la zona que ha venido funcionando de soporte, veremos a ver si aguanta, el precio está encasillado ahora mismo en esta zona, tenemos una pequeña directriz alcista desde esos niveles, si la marcáramos aquí, que coincide incluso con la zona de máximos, lo llamaría incluso un rango lateral alcista, como lo queráis decir, pero como veis el precio no termina de romper ni al alza ni a la baja. En principio, zona de soporte, zona de apoyo, muy cercana también la zona de los mínimos históricos de los 3.32, 3.30, ¿vale? En Talgo, medias giradas a la baja, pendiente bajista en ambas medias, situación complicada en el gráfico. Tiene ahí bueno, pues una pequeña formación de hombro, cabeza a hombro, diría que incluso ha dado ya el objetivo bajista, pero bueno, lo que tendríamos que mirar es a ver si ahora lo que consigue es hacer un doble suelo, confirmando ese doble suelo a la superación de los 480, ¿vale? Que además ahí tiene la media de 133 sesiones y va a ser un nivel pues complicado de superar.
En la última onda bajista, si nos fijamos, tenemos la curva de la media de 55 sesiones muy cerca del 61.8 y de la zona de resistencia. Entonces, resistencia más fuerte yo consideraría este nivel de aquí, el nivel de los 4,30, 4,35, 4,40. Esa yo la delimitaría como la zona de resistencia a batir y la que pues podría despejar el camino alcista a la cotización de Talgo. En este mismo sentido, en el corto plazo, pues vigilaría la zona del 38.2. La media de 55 está muy cercana a esta zona del 58.2, zona de los 4,05 euros por título de Talgo. Entonces, bueno, cierres por encima de estos niveles despejarían el camino alcista hacia los 4,40 y cierres por encima de los 4,40 pues ya nos lanzarían a visitar la zona de la media de 133 sesiones. Por ahora soporte no puedo calcular en estos niveles porque el movimiento es muy corto, los mínimos están muy cercanos como veis y además bueno, pues los mínimos absolutos incluso están también cerca, entonces estamos hablando del 4,36. Entonces en principio vigilad las resistencias, superación nos alertarían de una posible pues onda alcista o un rebote más fuerte. Los estocásticos feos porque los rápidos están volviendo a girar a la baja, mientras que el estocástico lento no ha conseguido superar la zona de 35-40. MACD girado al alza por debajo de cero. El RSI evitó la zona de sobreventa, puede tener ahí una pequeña divergencia si comparamos estas dos caídas, pero bueno, pues un poco lejanas en el tiempo me refiero, es decir, se ha distanciado mucho para confiar en la divergencia. No obstante, esa posibilidad de doble suelo sigue ahí, esa posibilidad de divergencia, con lo cual a vigilar la superación de las posibles resistencias. No puedo decir mucho más de Talgo, pasamos a Audax, que también Audax Renovables. También nos habían solicitado un análisis. La parte lateral, el precio ha conseguido rebotar desde los niveles del 1,48, se perdía la zona de soporte que marcábamos el 1,74, cierres por debajo llevaron al precio a cotizar a niveles más bajos. Y bueno, pues en este rebote se ha atacado la parte superior de este posible canal bajista que tenemos dibujado. Es decir, se ha ido desde la parte baja a la parte alta. Tenemos ahí las dos directrices, la alcista, la superior al bajista y la inferior bajista. Medias cortadas a la baja y la media de 133 muy plana, es decir, no muestra la tendencia alcista que mostraba, pues por ejemplo en estos niveles o en estos otros, es decir, la media ahora mismo está muy plana, incluso girada a la baja, y la media de 55 sesiones lo mismo, solo tenemos un cierre por encima de la media de 55 sesiones, no tenemos más, y el precio ha vuelto a darse la vuelta. ¿Quiere decir que va a visitar nuevamente la zona del 1,21? Pues no lo sabemos. Niveles a vigilar, pues ya veis que en principio, si nosotros proyectamos esta onda inicial, es decir, la que va desde el 1,21 hasta los 2,14, esta primera onda, si la proyectamos ahora sobre la zona de mínimos, tenemos un nivel de resistencia en el 61,8 de la proyección de esa onda, es decir, en la zona de los 2,05 tenemos un nivel de resistencia que a la vez es un nivel de objetivo, pero bueno, lo dibujamos en rojo, ese es un objetivo alcista, y si el precio superara en cierres estos niveles, se abriría o se despejaría el camino alcista hacia los niveles del 100% de la onda, que coincidirían en los 2,40. Eso siempre y cuando bueno, pues se consiga cotizar por encima de la media de 133 sesiones, se supere la directriz superior bajista y los indicadores acompañen. En el corto plazo vigilaría estos niveles porque bueno, esa era la zona muy cercana al 61,8, ahí tenemos la zona de la curva de la media de 8 sesiones. Entonces bueno, en el corto plazo yo vigilaría como zona de soporte estos mínimos que teníamos aquí, no le permitiría cierres por debajo del nivel de mínimos del 1,47. Vale, puede buscar apoyo en la directriz, pero bueno, cierres por debajo de estos niveles alertarían bueno, pues de una nueva visita a la zona de mínimos o incluso peor. Entonces vigilad este nivel, y en caso de apoyo pues a vigilar la zona de resistencia, a ver si el precio de Audax consigue moverse al alza. Los estocásticos, como digo, vienen de visitar zonas de sobreventa, es decir, nos está marcando más bien fuerza bajista. Los rápidos que habían conseguido situarse en zonas de sobrecompra finalmente han vuelto a caer a sobreventa, y el estocástico lento ha acompañado. Entonces la presión bajista sigue vigente sobre el gráfico de Audax, sobre la cotización de Audax Renovables. El MACD es verdad que está girado al alza, pero los estocásticos deberíamos pedirles fuerza, deberíamos pedir nuevo ataque a sobrecompra, y que el estocástico lento pues bueno, vuelva a moverse al alza y se establezca por niveles de encima de los 45, 50 e incluso de los 60, para poder confiar en el posible movimiento al alza.
Hasta aquí los análisis de hoy. Espero que sirvan de ayuda a los niveles que se van marcando. Me estoy quedando sin luz y por eso aparecen estas manchas en la cara por el croma. Así que sin más me despido hasta siguientes vídeos. Ya os digo que siento no haber podido hacer el vídeo antes, porque quizás muchos inversores habrían optado por cerrar en esos niveles, no lo sé. Pero bueno, ya digo, no he podido hacerlo antes. Espero que os gusten los niveles y que sean de provecho y se puedan utilizar. Y nos vemos en siguientes vídeos. Recordaros la suscripción y comentarios si queréis. Tenéis la parte baja para dejarnos cualquier comentario. La suscripción ya sabéis que es gratuita, le das suscribirse y formas parte del canal y nos ayudas a crecer. Sin más, un saludo y muchas gracias por vuestro tiempo.